Más que hacer una presentación cuadrada o rígida, me gustaría mucho que nos contaras, que un poco me habías platicado que eso es lo que vamos a presenciar hoy, un poco nos vas a platicar tu experiencia. Entonces, si quisieras presentarte tú misma, Estefanía, y te escuchamos. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias Bitsy por la invitación y al Colegio de Psicología y al doctor Fernando también, que sé que no está aquí, pero él me invitó porque yo soy del Colegio de Filosofía y Letras y entré al claustro de Sor Juana en 2014. Estudié escritura creativa y literatura y iba a decir otra cosa, sí entré en el 2014. De hecho, yo venía de que originalmente estudié o entré a estudiar la carrera en la Universidad Veracruzana de como tal licenciatura en lengua y literatura. Y entonces me di cuenta como que realmente si seguía estudiando esa carrera no iba a escribir. Como yo soy una persona que sí necesita como muchísima presión, pues hasta cierto punto académica, entonces si como libremente se me dejaba como, me gusta escribir y ya, pues pienso que si no me hubiera cambiado de carrera al claustro, tal vez no estaría donde estoy ahora, porque ahí fue donde pues conocí a muchos profesores que me apoyaron. Yo soy de Tijuana, entonces me mudé como completamente por mi cuenta al DF para poder estudiar allá, con una beca que me había ganado porque pues no había estado antes en escuelas privadas, que igual eso no es tan importante, pero creo que es un dato útil porque siempre en el claustro me involucraba como en un montón de todas las actividades para como añadirle peso a la cuestión como de la beca, como que siempre estar metido en cosas extracurriculares. Y para titularme, según yo, no sé cómo se llama esa, como, no es mérito, pero es como otra forma de titulación que ya no pude hacer, pero en fin. Entonces, sí estoy contenta de estar aquí hablando con, ni siquiera sé qué personas estén conectadas porque no sé usar Google Meet, pero estoy contenta como porque le tengo mucho cariño cuando hacemos actividades o me invitan a actividades aquí en el claustro y porque sí, como que realmente todo lo que he hecho hasta ahora, que es pues haber estudiado en el claustro, y después de eso me fui a una beca en el extranjero, que ya les podré platicar un poquito más, que es una residencia artística en España, donde escribí mi libro y después pude publicar mi libro en México. Entonces como que todas esas cosas no hubieran pasado así como una cadenita que se ve muy fácil, pero no lo fue, pero justamente siento que se lo debo al claustro, como esos logros que se han ido sumando a, no sé, mi vida o lo que sea. Y pues originalmente me fui a esa beca en 2019 y yo planeaba volver al DF y como titularme ahí y hacer mi servicio. Bueno, ya lo había acabado, pero como terminar todos esos trámites, pero se cruzó la pandemia y entonces tuve que regresarme directo a Tijuana con mi familia y ya no he vuelto para allá realmente como a vivir, lo cual me tiene triste. El otro día soñé que daba clases en el claustro, un dato muy inútil, pero yo creo que estaba pensando como en el webinar y soñé que entraba como a un aula y yo, ¿por qué yo estoy dando las clases? Pero sería interesante. Tengo un gato atrás, perdón. Y no sé qué más decir. En el claustro pude hacer el servicio con la revista Tierra Adentro, que ahora está absorbida como por el Fondo de Cultura Económica. Entonces ahí hice mi servicio social y pues básicamente era como un trabajo. ¿Y qué más? No he hecho mucho más después de eso. Bueno, me intento justo como estoy en el colegio de psicología, como necesité mucha ayuda de terapia como para reconocer que es un logro como muy importante haber publicado un libro durante la pandemia y a veces como que a mí misma se me olvida, pero justo pues hoy les quiero como hablar del libro y también diría que es un poemario autobiográfico, entonces siento que eso puede entrar bien dentro del tema de la literatura para el autoconocimiento. No sé qué más decirle. Gracias por estar aquí. Uy, casi no me gustan los gatos.
No sé si me quisieras preguntar alguna otra cosa o ya comienzo a platicarle. Sí, no, adelante, cuando gustes empezar a contarnos de lo que tú quieras. Ok, pues creo que realmente sí, como que voy a estar platicando aquí con ustedes y ya si son unas más personas al final, pues podemos hacer un ejercicio o algo así. Yo escribí este libro que tengo acá que se llama Hipocampo y que está muy chiquitito y tiene unos hipocampos en la casa. Bueno, en realidad son unos cerebros. Ah, el libro se llama Hipocampo por la región de nuestro cerebro que pues se encarga como de regir nuestras emociones y de almacenar la memoria y como de nuestras funciones de espacio temporales. Ay, güey. En realidad sé que rige muchísimas de las cosas que hacemos, pero yo escogí este título por su función, sobre todo que tiene que ver con la memoria, porque este poemario que yo escogí hacer es un poemario autobiográfico más o menos. Yo empecé a escribir poesía en el claustro porque siempre escribí desde que tenía como 10 años. Obviamente eso no lo cuento como algo serio, pero siempre me ha gustado escribir. Ah, y después ya como que en la preparatoria me gustaba escribir cuentos de terror porque me gustaba leer a Edgar Allan Poe y así, entonces como que hacía mis propios cuentos de terror que no tienen nada que ver con los poemas. Bueno, yo diría que sí, al rato les puedo leer unos, pero y justo en ese entonces y cuando entré al claustro tampoco me gustaba la poesía, no sé cómo sea en las otras carreras, pero en escritura creativa pues estaban los talleres de escritura creativa y tenías que pasar por cada género, entonces era como llevabas cuento, poesía, dramaturgia, narrativa y luego ya escogías una cosa. Y yo quería regresarme a narrativa porque quería hacer una novela, pero no me caía bien la persona que daba la clase de narrativa. Y entonces dije como, no, yo no quiero tener, estaba como también muy en una etapa de que todas las personas que me rodearan, si podía escogerlo, fueran como, o sea, que las figuras de autoridad fueran mujeres y tal vez si era una cosa muy como de 20 años, como de, ay, no, es un profesor, no quiero tener otro profesor, entonces me voy a quedar con la profesora que da poesía. Y ya como que todo el tiempo planeaba cambiarme en algún punto a la sección de narrativa y no lo hice. Y entonces surgió este libro que yo diría que sí escribí desde que entré al claustro, sí, desde el 2015 que me obligaron a hacer poemas y empecé a preguntarme como qué cosas me interesan, que en ese entonces era mucho la infancia, la memoria y, y sí, empecé haciendo como poemas de infancia sobre mi mamá, sobre mis hermanas, que obviamente no se llamaban hipocampo ni tenía ninguna intención de que lo fuera, pero sí hay poemas así de los primeritos que hice en talleres con el claustro aquí dentro. Y en realidad este poemario surgió como el proyecto de titulación. Entonces ya en los últimos cuatrimestres, cuando había que presentar como tu proyecto final, pues empecé a concebir un libro que se llamaba Poeta con cabeza de cerdo. Y ese libro se llamaba así por un poema que se llama igual, de William Carlos Williams. Es un poema como de 4 versos, perdón, que no recuerdo ahora, pero que el punto del poemario era como yo concebía a este poeta como si fuera un dios, entonces si tenía como una cabeza de cerdo, como que yo quería manejar en los poemas emociones humanas, pero atribuyéndoselas a los animales. Entonces, esa era como la gran idea de ese poemario. Y hablar de la enfermedad, porque mi mamá tiene lupus y como que hay muchas otras condiciones en mi familia, pero esa era como la más impactante. Y pues lupus también como viene de la palabra lobo, me llamaba la atención como esa dualidad y pensaba como qué más enfermedades puedo adjudicarle como a ciertos animales, por ejemplo. Entonces, eso era
el proyecto inicial con el que yo me iba a titular, spoiler alert, no me he titulado todavía, pero ya salió este libro. Y después, ahí mismo en la carrera, nos ayudaban nos ayudaban a buscar becas o presentar los proyectos para becas. Entonces, pues porque sí puede estar muy cool estar escribiendo en tu cuarto, pero que uno, ¿qué vas a hacer con eso que estás escribiendo? Y dos, pues creo que siempre, si ya estás en una carrera como esta, siempre el objetivo es pues publicarlo y que alguien más lo lea, no que se quede como en tu computadora. Entonces, yo empecé a aplicar a becas y una de ellas fue la Fundación Antonio Gala, que está en Córdoba, España. Es como muy al sur, está casi pegado como con Marruecos o así. Y en ese lugar es de un escritor, Antonio Gala, que en España es así como, no sé, como si aquí dijéramos, bueno, no se me ocurre nada, como si fuera una fundación como de Elena Poniatowska, algo así, o sea, como una persona muy famosa, muy buena, ya muy grande, pero también como muy querida por el país en general. Justo Antonio Gala, como que la mayoría de sus lectoras eran mujeres, como que las mujeres lo seguían mucho a todas partes como público, pues. Ah, y entonces en esta beca que es súper bonita y que yo amo y que justo creo que a cualquier parte que me invitan siempre quiero que presumirla. Uno, porque no tienes que ser, como en mi caso yo sí escribo, pero por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta escribir, porque yo recuerdo que compañeros de mi generación de psicología también escribían poemas, como no tienes que tener como un currículum así súper armado para que te escojan, solo presentarles un proyecto, porque ellos te becan más o menos un año, entonces tú les presentas qué quieres hacer y ellos dicen como, ok, yo confío en tu proyecto, entonces te puedes venir para acá a hacerlo. Entonces, pues ya ese fue por un lado el proceso de irme a España, envías lo que yo les acabo de plantear de poeta con cabeza de cerdo, y alguna muestra como de tu trabajo. Está abierto para escritores, pintores, escultores y compositores. Y entonces todos como que meten lo que quieren hacer y escogen a las personas. Mm, Realmente creo que es un espacio, no que vaya como a tirarle odio a México ni nada, pero donde sí apuestan solamente por tu proyecto. O sea, no es como de quién eres amigo o qué has hecho antes o nada más. O sea, genuinamente te piden 3 cartas de recomendación y estando ahí me enteré que ni siquiera las leen. O sea, tampoco es como que si te da una eminencia, una carta de recomendación, ya te escogieron. No, es como un lugar como muy puro en ese sentido. Y y ya, y entonces cuando llegué ahí, me di cuenta que todo lo que había aprendido en el claustro como sobre poesía y literatura y todo lo que uno aprende en la universidad, como sí me había servido para llegar hasta ahí, pero ya estando ahí en esa beca que es como en un claustro de monjas del siglo XVI, o sea, es un lugar súper impresionante. Lo que me faltaba aprender era como ese autoconocimiento. O sea, como me faltaba conocerme a mí más para poder terminar de escribir este libro. O sea, sí estaba muy bien todas las referencias que yo tenía de Silvia Plath o quien sea, Villarrutia, Lorca, cualquier poeta que les guste y que yo tenía todo ese bagaje aquí, pero me faltaba como ese espacio de completa privacidad y como tiempo libre, porque aparte no tienes que hacer nada ahí más que de hacer tu proyecto. O sea, como hay otras becas donde igual y tienes que retribuir dando un taller o así, y ahí no, realmente solo era las 24 horas del día para que pintes o escribas o compongas. O sea, te lavan la ropa, te tienen la cama, todo, todo, todo. Entonces también llegó un punto que era como, estoy aquí 9 meses sin hacer nada más que mi obra de arte y sí te orilla como a pues ese espacio de mucha soledad en el que
comienzas a aprender cosas de ti mismo. Y entonces algo que descubrí en ese lugar fue mm, que yo siempre había criticado mucho como este cliché, no solo de como los poetas alcohólicos o fiesteros o lo que sea, pero sino como un cliché de que tienes que haber como vivido muchas cosas muy feas para poder escribir, o que los escritores no son personas felices, como que creo que es algo que solemos creer mucho, sobre todo si vemos las vidas de algunos escritores que tú dices, no sé, eran terribles, como no sé si conocen a Carson McCullers, pero es una escritora norteamericana que publicó su primer libro a los 20 años y ya así fue como alabado por toda la crítica, pero vivió cosas como muy horribles, o sea, creo que se quedó sin una pierna y se enfermó, estuvo enferma como toda su vida y entonces uno como lector también dice como, claro, pues es que como le pasaban esas cosas horribles, pues de cierta manera, uno, tenía material para escribir y dos, como que también le crees más lo que escribe. Entonces, cuando estaba ahí, sentí como que solo había podido escribir lo que ahora es Hipocampo porque había estado como muy triste y muy sola y me habían pasado cosas feas. Y entonces, estar en ese espacio también me ayudó a ver como que al menos la clase de escritora que yo quiero ser o que me considero ser es como alguien que puede y quiere escribir en todo momento, no solo cuando le están pasando cosas malas. Entonces, porque creo que algo muy bonito de la escritura es eso, que siempre es terapéutica. Entonces, si no estás en un buen punto de tu vida, no toma más de un minuto agarrar un papel y una pluma y rayonearlo todo y sacarlo todo y ya. Pero luego, si uno está como en un mejor punto de su vida, pues tal vez no se quiere sentar a escribir. Y eso fue algo que me pasó a mí, como estaba tan feliz allá que después volvía a los poemas y pensaba como, ¿por qué estoy escribiendo esta historia tan triste? No es tan triste, pero ahora voy a ir quería contarles como cómo había llegado allá al extranjero, porque creo que eso siempre bueno, aparte de que es una historia interesante, me gusta presumir la beca porque cualquier persona puede aplicar. Entonces, quería contarles eso, como si escriben, pues pueden lanzarse y igual y se las dan. Uno nunca sabía. O sea, había personas que eran como ingenieros y estaban ahí tomando la beca. Entonces, eso era muy lindo. O abogados y haciendo sus novelas y así. Entonces, por eso quería contar de la beca. Pero ya entrando a Hipocampo, pues sí fue como todo un proyecto de vida. El libro tiene 3 partes. Ojalá todos lo tuvieran. Si estuviéramos en persona estaría bien porque les podría haber dado una a todos, pero bueno. El libro tiene 3 partes y la primera se llama Descarga Anómala. Obvio no se alcanza a leer, pero está bonito como en las esquinas. Y este libro lo escribí porque, como les contaba, me interesaban mucho los temas de la infancia y la memoria, pero en un punto yo me tuve que dar de baja del claustro porque ya estaba en un punto muy severo como de mi depresión y mi ansiedad y realmente ya nada estaba funcionando. Entonces me di de baja porque vivía sola y intenté suicidarme estando sola. Entonces, eh, pues eso es algo que obviamente siempre es horrible, ¿no? Pero que como familia también decidimos, como creo que lo mejor es que no estés sola en Ciudad de México, aunque tengas amigos y novio, sino que vuelvas a casa. Y volví a casa, pero lo más interesante de esto y algo que yo veo como que es a lo que quisiera llegar como época, este libro tratándose de depresión y ansiedad y enfermedad, obviamente está como enraizado en historias que son muy tristes, pero yo veo y mi intento en Hipocampo es tratar la enfermedad como algo bueno, no necesariamente como algo malo. Creo que además con la pandemia que hemos vivido ya es como cualquier persona puede estar enferma y la enfermedad está como en todas partes, o sea, ya es casi inevitable, o sea, por mucho que te pongas un cubrebocas,
puede tocar tu vida o la de quien sea. Y entonces, en realidad, antes de la pandemia, yo me puse a pensar como que es más natural para el ser humano estar enfermo que no estarlo. O sea, como es muy normal tú conocer a alguien que tiene cáncer o que tiene diabetes o que tiene lo que sea, como que es muy común que tengamos condiciones que les decimos enfermedad y parecen ser una limitante, pero en realidad no lo son. Entonces, en este poemario fue lo que quise hacer, como, ¿para qué voy a volver a escribir de la enfermedad habiendo como toda esta tradición si no le puedo dar como una vuelta? Y claro que toda la tradición está aquí, o sea, me encantan poemas como Sylvia Plath, Ian Sexton, Ian Canson, que puede ser muy cliché, pero están aquí. Virginia Woolf, Susan Sontag. Mi profesor del claustro dice que en este libro solo hay espacio para las mujeres y que no caben hombres necios, porque realmente no hay como ni siquiera así de que un epígrafe de alguien hombre, no, no hay nada, es un puro poder femenino aquí. Ay, se me cayó el... Entonces sí, a mí algo que me interesaba mucho era ver la enfermedad desde este punto positivo y desde este complemento como de la identidad, como cómo forjamos nuestra identidad o la identidad de las personas con base en pues algo que padecen. Incluso algo tan sencillo como que viene desde el lenguaje, que es decir, como que yo puedo decir que sí es mi caso y está aquí, que tengo epilepsia o que soy una persona epiléptica. ¿Me explico? Como es algo que es diferente cómo está construida la frase ser epiléptico a tener epilepsia, o incluso el verbo como sufrir de epilepsia o sufrir de depresión o sufrir de cáncer, como que ya le añade esta connotación pues dolorosa y terrible, como es que sufre de depresión. Y pues sí es real, no es algo que nadie disfrute, pero creo que justo desde esas pequeñas palabras se pueden hacer como muchos cambios. Entonces, volviendo a lo que dije al inicio de El poeta con cabeza de cerdo, usé esa cosa de los animales para también traerlo aquí al poemario, pero pues de una mejor manera. Entonces, yo no sé si ustedes saben que los hipocampos son también caballitos de mar. Bueno, es como su nombre científico, técnico, yo qué sé. Entonces, pues también le puse así por los caballitos de mar y porque aquí está lleno como de poemas muy marítimos también, porque me gusta mucho el mar. Y entonces, ¿qué más iba a decir? También hay, por ejemplo, poemas como de medusas y abejas y cebras y osos polares y esta intención como de hablar sobre la depresión y la ansiedad, pero no pues solo como de este lugar ultra tormentoso. Les decía, me desvió un montón, pero les decía que el poemario tiene 3 partes y la primera se llama Descarga Anómala, la segunda se llama Oyes esta voz y la tercera se llama Suave Animal de mi cerebro. Suave Animal de mi cerebro es por un poema que se llama, bueno, no se llama así, pero dice Soft Animal of Your Body, sería Suave Animal de tu cuerpo. Es un poema, no sé, que se llama Gansos Salvajes en español, de Marie Oliver. No sé si la conocen, pero es un poema muy bonito también, por si alguno quisiera googlearlo después. O alguna, no sé. Sigo sin saber como quién nos está oyendo, lo siento. Aparte, esta no es mi computadora y solo estoy como viendo la pantalla. ¿Qué más iba a decir? Entonces, yo dividí o estructuré el poemario de esa manera mm, porque en esta primera descarga anómala, perdón, es como el shock que da el cerebro como con el que te da un ataque epiléptico. Mi epilepsia no es como las personas que se convulsionan, eso fue algo que también aprendí un montón, que hay un montón de tipos de epilepsia y yo no tenía idea. Entonces, también parte como de hablar del suicidio tan francamente aquí y verlo desde un lado positivo fue porque
para mí fue positivo. O sea, si yo no hubiera llegado a ese extremo como de intentar terminar con mi vida, nunca hubiera encontrado un diagnóstico de lo que tenía, porque hubiera seguido como estando mal, pero más o menos, tomando antidepresivos que no me servían para nada. Y, y ya, y entonces como hasta que hubo ese punto de no retorno, fue como, ok, tengo que hacer algo más, vamos a ir con un neurólogo y vamos a averiguar qué está pasando porque no puede continuar. Entonces, porque esto no puede continuar así. Y creo que sí fue, o sea, fue un fracaso y gracias a Dios que ese intento no funcionara y también fue como un regalo, como poder haber llegado a ese diagnóstico y eso es algo que también transmito con mi libro mucho. Hay una, si ustedes se meten como a Gandhi o a internet, está muy gracioso porque la sinopsis del libro dice que estoy como en contra de la ciencia. No sé por qué, habría que preguntarle a la editorial, pero está muy gracioso porque en realidad es como al revés. O sea, hay muchos como términos científicos o los términos de mis medicinas que tomo, por ejemplo, porque también quería como amigar esa relación, como está toda esta parte de la naturaleza, pero toda la parte científica que es de lo más natural también y nos salva la vida todos los días. Um, y entonces en esa primera parte está como esta parte científica de los síntomas de la epilepsia, que en mi caso son como la depresión, la ansiedad, una muy mala memoria como nivel Dory de Nemo, así como lagunas muy grandes, donde se me olvidaban, ay, perdón, se me olvidaban como la mitad de un día entero o cosas así. Entonces, también yo desde niña escuchaba voces y por eso la segunda parte se llama Oyes esta voz y pasamos en mi casa desde todo, como desde que tal vez escuchaba a los muertos o a los ángeles o a que era esquizofrénica y en realidad son un tipo de alucinaciones auditivas que también son parte de la epilepsia. Y en esta segunda parte creo que fue la parte donde justo cuando me fui al extranjero tuve como que aprender a conocerme mejor porque tenía la intención de que la epilepsia fuera como un personaje de libro. Entonces yo me senté y me pregunté, si la epilepsia fuera como un ser de carne y hueso, ¿cómo hablaría o qué diría? Como para mí fue muy impresionante llegar con un doctor y que dijera como, es que tienes epilepsia desde que naciste, pero no tenías idea. Y entonces para mí fue como, uno, de que está hablando y dos, no tiene sentido. Y tres, hace rato que mencionaba la identidad, fue porque el, la doctora empezó como a describir mi infancia con síntomas de la enfermedad. Entonces me preguntaba como si era muy olvidadiza, si era sonámbula cuando era niña, si hablaba dormida. Y eran como todas estas cosas que hice toda la vida y que todos decían como, ok, así es Estefanía, pero que le pasan a cualquier otra persona que también tiene este tipo de epilepsia. Entonces eso fue como muy fuerte y por eso mencionaba cómo construimos nuestra identidad o cómo yo había construido mi identidad de ser una persona muy voluble, enojona, olvidadiza, que sí soy, claro, pero que entonces te sientas y te preguntas, pero lo soy porque tengo esta condición médica. Entonces eso se me hizo como muy interesante y muy fuerte también. Ay, no puedo con esta cosa. Si tienen alguna pregunta también me pueden decir. Ahorita les voy a leer poemas para no aburrirnos tanto. Y entonces sí, en esta segunda parte que se llama Oyes esta voz, es justo para que las otras personas, lectores del poemario, escuchen cómo habla la epilepsia o escuchen como lo que dice, porque pensé en ella como, ok, desde que nací la tengo, entonces como si fuera esta persona que me ha acompañado toda la vida y como que está aquí dotándome de sus cualidades. Y en la última parte ya es Suave Animal de tu Cerebro, que es donde más están los temas como de animales y del mar y donde ya justo es como poner este foco encima de la enfermedad, pero hacerla ver como algo bueno. E incluso también
pues sí presentar como este punto de clímax de un intento de suicidio de esta persona. Pero están todas estas otras cosas buenas que pueden salir. Y también digo esta persona porque aquí hay como una Estefanía que yo sí digo como es autobiográfica, pero que también no soy yo. Obviamente esto no es una novela, pero sí quería como separar a esa Estefanía del poemario como otro personaje más que no es como enteramente yo, para permitirme como escribir de cosas que no me habían pasado o de cosas que tal vez no sentí, pero también tengo la capacidad de incluirlas en el libro. Y no sé, si nadie tiene alguna duda, me gustaría leerles algunos poemas para también no estar hablando como sin parar. Les voy a leer algunos de la primera parte como para ilustrar lo que había dicho. Este se llama El lugar de Dios. En la ciencia, los estudios más recientes han encontrado en mi lóbulo frontal un espacio que llaman el lugar de Dios. Penetraron los hemisferios como un viento que toca el arpa, acariciando discos con una aguja y leyendo en las líneas de los electros los acordes. Mi mente identifica hilos de música como accidentes, estados eufóricos, sobre mi cabeza auras de un ángel dando a luz adentro en la casa que aloja todo lo que me hace ser Estefanía, aquí en el lugar de Dios. Entonces, desde el inicio es como presentar, yo soy Estefanía, pero pues no necesariamente Estefanía Arista, sino como esta persona que está hablando desde la enfermedad. Y entonces también está este otro poema donde, ay, ¿por qué lo perdí? Donde está la epilepsia hablando de Estefanía, que es como la otra voz. No sé si eso es una pregunta. Sí, yay. Gracias. Ay, Dios. Hola, Estefanía, pues mucho gusto. Te estoy escuchando, digo, estoy de repente en mil cosas al mismo tiempo, pero la verdad, la experiencia que nos cuentas creo que es bastante importante y muy gráfica, creo que es la palabra que se me viene a la cabeza, ¿no? En el sentido de la grafía, ¿no? De la escritura y el transitar o el tramitar, pues parte de la vivencia, ¿no? Que pues de una u otra manera ahorita nos estás compartiendo. Entonces, ahorita tras escuchar este primer poema, me quedé pensando en cómo fue para ti justo dar ese vuelco, ¿no? Es decir, la escritura nos permite un espacio a veces también de descolocarnos o colocarnos como no siendo nosotros mismos para entonces escribir como en, ya sea en tercera persona o en un personaje inventado que de una u otra manera nos atraviesa, ¿no? Pero aquí de repente el colocarte tú también, ¿no? En estos pequeños vértices, ¿no? Desde la enfermedad, desde las ciencias, desde incluso el nombre del texto, ¿no? El hipocampo, la cabeza de cerdo. ¿Cómo fue ese giro que realizaste? Es decir, colocarte a ti, si bien no como Estefanía en su plenitud, ¿no? Sí, una parte que compartes con, vaga la redundancia, con quien te lee. Sí, pues gracias por la pregunta. A mí siempre me había gustado mucho Borges desde que era, no sé si es bien pretencioso, pero estaba muy chica y me gustaba Borges y no le entendía nada, pero según yo era como, uy, wow. Pero me gustaba mucho y también, por ejemplo, Ernesto Sábato o ahorita una escritora que se llama Lina Meruane y porque no entendía, o sea, como yo en mi cabeza de 12 años sin leer mucha literatura, me sorprendía mucho cómo Borges hablaba de Borges. Entonces, ¿cómo están estos cuentos donde dice como, es que es Borges quien está haciendo esas cosas? Yo decía como, ¿por qué rayos? O sea, ¿por qué no se llama Juan? ¿O por qué no se llama diferente a él? Y entonces eso fue algo que me atravesó mucho desde siempre y ese tipo de literatura donde el personaje principal se llama igual que el autor, me llamaba mucho la atención porque creo que es este juego, como dices, a mí se me hace como muy valiente y alocado también, como que desde un inicio es como, espera, si se llaman iguales, entonces lo que me estás contando es verídico, quiere decir que te pasó a ti, pero obviamente pues es una obra de ficción, entonces eso también lo hace muy interesante. Y para mí fue eso, como fue muy divertido y también se me hacía
un poco arriesgado de cierta manera, porque justo lo que pasa es que si aquí hay una Estefanía, la gente lo que va a pensar primero es, entonces lo que me está contando de verdad le pasó, pero no necesariamente. Entonces, también para mí fue como algo aterrador cuando me di cuenta, estoy escribiendo esto para que alguien lo publique, entonces, en ese sentido fue aterrador como pues ponerlo tan de frente como dices, como decir, ponerte ahí y decir, esto es Estefanía, porque entonces todo el mundo va a estar leyendo mi vida o algo así. Creo que también, no fue tu pregunta, pero algo que me gustaría añadir es eso, como me atreví a escribir de este tema en un libro de poemas, porque creo que se me hacía menos aterrador que si yo hubiera hecho una novela, por ejemplo, porque al final de cuentas puedo, porque lo hago, esconderme como detrás de decir muy fácil como, es que es una metáfora, o es como, pues solo es una imagen retórica que se me hizo muy bonita y ya, ¿sabes? Como que al final de cuentas sí puse a Estefanía muy de frente ahí, pero creo que no fue tan valiente porque no lo hice como narrativamente donde todo es más explícito. Híjole, no sé, yo creo que ya es valiente apostarte en la escritura, ¿no? Y apostarte desde el lugar que tú decidas habitar. Ahorita con esto que decías, me recordaste mucho a Kafka, ¿no? Como en estos textos donde también es más Kafka que Sí. los personajes que proponen, ¿no? Por ejemplo, Ujú. más famoso, Gregorio Samsa, ¿no? Convirtiéndose en un Sí. escarabajo donde, pues, entre líneas está también la vida del propio escritor. Muchas gracias, Estefanía. No, gracias a ti por unirte a la charla. Hay otra Creo que mano, creo. Génesis quiere levante la mano. Sí, gracias. Perdón si se escucha ruido, es que no estoy en mi casa. No hay problema, gracias. Yo igual creo que sí es valiente. Me parece que de una u otra forma es algo vulnerable, ¿no? El publicarte, el mostrarte así. Francisco Mata en una entrevista decía que para él la cámara era como una manera de alejarse, ¿no? Como un escudo. Y yo creo que para ti igual la escritura podría ser, para muchos podría ser la escritura un escudo, pero también algo vulnerable, ¿no? Es como de dos filos eso. O cumple una doble función, me parece. Pero, bueno, hablabas sobre cómo, y se ha mencionado, esta escritura es un ejercicio terapéutico muchas veces, ¿no? Y concuerdo completamente. Creo que aunque no sea, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo no soy una escritora, entonces, pero como simple ejercicio de desahogo, ¿no? A veces, ¿sabes? Los clásicos ejercicios de psicólogo de escribe una carta a tal persona, ¿no? Etcétera. Aunque no se la leas, aunque no se la des, es para ti. Entonces, en efecto, creo que es algo terapéutico. Pero quería preguntarte si además de ese aspecto liberador, llegaste a un punto en donde esta escritura personal te llegó a generar conflictos internos, o sea, contigo misma y también con otras personas, o si fue como algo más fluido en cualquiera de los dos casos. Sí, pues muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Creo que, como dije al inicio, bueno, de hecho, desde que tengo como 10 años, creo que les había dicho, escribo y entonces cuando empecé como a participar en lecturas para leer como mi trabajo, que ya tenía 17 o algo así, sí generaba como conflictos en mi casa, por ejemplo, porque yo escribía cosas muy feas, como escribía cuentos de terror. Entonces, siempre ha habido un poco este conflicto con mi familia de por qué escribes cosas tan violentas. Yo no. Y el otro conflicto fue que yo entré en eso, como en ese conflicto personal que tú me dices, estando pues allá en el extranjero, como dije, porque estaba como muy feliz con mi vida y con mi persona y con mis medicamentos, también cabe aclarar. Y entonces me empecé a preguntar por qué estaba escribiendo siempre de enfermedad o de cosas tristes y sí, más que nada tristes, como por qué no podía escribir de otro tipo de cosas. Y honestamente a veces me sigo preguntando lo mismo, la verdad, porque pues obviamente he seguido escribiendo poemas y como que no me gustan los que no se tratan sobre el cuerpo enfermo a veces.
en todos los sentidos de su palabra. Entonces, sí he tenido como esos conflictos. Aparte, considero que uno, ya dijiste una cosa muy importante, que es eso, que la escritora siempre es un desahogo personal. Y otro, que también creo que es una relación, o sea, no será una persona, pero uno entabla una relación con la escritura, desde el punto en el que justo escoges escribir, pero no enseñárselo a nadie, o si tomas una postura de escribir solamente para enseñárselo a otras personas y que te importe lo que te vayan a decir. Um, Cosas tan básicas desde el momento en que decides escribir siempre de noche y no de día, o las cosas que decides leer, como creo que sí es como una relación que además uno puede empezar como muy tempranamente en su vida o decidir sentarse a escribir a los 55 años y eso también está bien. Entonces, sí, creo que a veces sí he tenido esa clase de conflictos, pero ahora también no me lo preguntaste, pero me gustaría añadir que yo nunca quise. Claro que quería, metí a mi libro a concursos, por ejemplo, porque quería dinero, o sea, quería ganar como el dinero de premios del gobierno que te dicen como, 100,000 pesos o así, pero si yo me sentaba y me lo preguntaba, volviendo como al autoconocimiento, me preguntaba muchas veces como, ¿realmente quiero publicar? Y no quería publicar tan joven, como tenía mucho miedo de, hoy, ¿qué rayos va a salir si a mis 25 años saco unos poemas? Pero debo admitir que estoy contenta como con este libro. Además, justo tuve la fortuna como de esa beca donde mis tutores eran gente súper importante. Entonces, también muchos de estos poemas que sean buenos tiene que ver como con las personas que me han ayudado a tallerarlos y que los han leído. Y por eso estoy muy agradecida siempre. Entonces, sí, perdón si me desvié mucho de tu pregunta, pero gracias por estarme escuchando. No sé si alguien más tenga una pregunta o les puedo leer algunos poemas más. Y ya. No sé cuáles. Ay, Dios. Está bien si leo un par de poemas más y ya lo dejamos por aquí para tampoco hacerlo tan largo. No sé dónde está mi sí. Pero Sí, claro que sí, Estefania, lo que tú quieras está perfecto. les voy a leer unos poemas que me gustan mucho para ilustrar como lo de los animales y ya. Este se llama Los confines del agua. Las rocas en el mar son fósiles. Esperan que la arqueología de mis manos recupere el alfabeto de su sonido, haga de sus sílabas una palabra entera que muestre lo que fue la piel del mar. Fui geómetra mis primeras vacaciones en la playa. Tenía 2 años cuando llené las bolsas de mi vestido de conchas de mar. Mi madre rezó con más fe que nunca cuando mi cuerpo entero lo tapó el sonido del sol sobre la espuma. Después de tanto, sigo calculando la distancia, la profano, entre mis piernas y el principio de una ola. La sal es un hueso triste y duro de roer, un soplo divino que me ordena nadar entre cardúmenes coordinados y ser testigo del canto de las ballenas. No hay que confundir la sed con mi naturaleza. La muerte dejó su puerta entreabierta, y asomándose aprendí que hay peces que saben hablar varios idiomas a la vez, beber del océano y sucumbir ante el deseo de probar lo que el aire y el oxígeno harían con sus escamas. Conservo la misma atracción por los confines del agua que me habita y la que me rodea, el apetito de morir y seguir viviendo. Este otro se llama Faros, hablando de la escritura terapéutica. No hay nadie en esta playa donde comienza el día y el horizonte solo otra línea difícil. Los lápices y los versos que escribo pierden su definición, se pixelan en la pantalla y ante mis ojos se detienen los recuerdos que más amo al borde de un volcán encendido. La torre de señales que apunta desde el litoral de mi pensamiento no hace más que marcar los espacios entre las palabras que pueden o no formar significados. En esos espacios me es imposible andar, menos hacer camino. La grafia arde en lava, amenaza las pocas cosas que de noche me pertenecen. Toco la curva de la marea y de mis discursos. Las afasias ya no me sorprenden, porque para llenar las páginas enciendo antes los faros.
Les voy a leer 2 más. Uy, espérenme un segundo, porque creo, ¿sí me escucho bien todavía o no? Sí, ¿verdad? Entonces no necesito este. Este se llama Ella tendrá una fiesta, y este es uno de los poemas donde está hablando la epilepsia sobre la Estefanía que tiene epilepsia. Ella tendrá una fiesta. Hija de los ojos de niña infinita, habrá en mi cuarto un retrato, una foto suya, hasta el día en que muera. Hermana de sangre de todos los signos zodiacales y significantes del agua, habré de regalarle una corona como la que traigo puesta en aquella foto, tomografía de mi cerebro. Cuando llegue el día en que la reciba la muerte, iniciaré diciendo, Estefanía está viva, el agua será su nuevo almacén de oxígeno. Seré epilepsia, mojada con decente felicidad. Habré de hacerla reina, y de no poder nombrarla Estefanía, haré entonces una fiesta donde ella esté viva siempre. Y este último que se llama 9 meses después de contemplar el suicidio. Cuando la luz atraviesa la radiografía, una pierde la noción de la ventana, una alcanza a ver entre sus cuadros el almíbar tornándose verde. La mujer se desvía observando los nudillos hinchados, delgados como el hilo puntiagudo de un aguijón de abeja, dedos tan blancos que casi desaparecen. La mujer en la playa, pienso, es más libre de volverse una con las olas. Su cerebro es de hiel, amarillo que se torna azul, azul que nada negro como el veneno de las medusas. Aquí esperaba encontrar un tumor, un coágulo, me dice la neuróloga. Aquello que es transparente siempre es una cosa y otra a la vez. Debería verse como una bolita negra. Repite, ella no la encuentra, pero yo la siento y me pesa. Donde sus dedos señalan un coágulo inexistente, yo veo círculos, huelo sal de mar y arena mojada. Pienso que a las medusas no les duele herir, que a ellas no les cuesta la vida picar. Pienso, la corteza de mi cerebro es azul, y cuando las manos de la doctora o la luz lo tocan, algo punza en mi frente, arriba de la ceja. Pienso en la mujer de la playa hace 9 meses, nadando entre la espuma, sus faldas ondulando antes del choque, y mi cerebro nada con ella. Se sumerge en el agua, invisible, indolora. Es una con todas las medusas sin cerebro. Aquello que es transparente siempre es una y otra cosa a la vez. De tan luminosa me vuelvo inacible. Y listo, ahí está. Muchas gracias por invitarme a esta charla y por escucharme decir mis poemas y por hacerme preguntas también. Y ya es todo. Pues muchísimas gracias, Estefanía. Yo la verdad estoy muy emocionada de escucharte. Me parece que esto que has dicho y que has compartido con nosotros el día de hoy es muy inspirador. Es de alguna manera, me parece como muy loable y muy interesante que podamos construir cosas tan hermosas con situaciones tan complejas. Entonces, de verdad, estoy muy emocionada, muy conmovida y sobre todo a mí me gustaría mucho también, si pudieras, bueno, ya por último, perdón, abusando un poco, si pudieras recomendarnos algo para aquellos que no, o que sienten que no saben escribir, o que no pueden, o que nunca se lo han planteado, que nunca lo han intentado. ¿Qué te parece a ti que podría ser una persona que no suele escribir para usar la literatura como un modo de autoconocimiento? Una cosa sería leer mucho, pero siempre me ha parecido muy importante, claro que la labor de promoción de lectura, pero creo que un error que cometemos mucho es como implantarle, no sé cuál es la palabra, como decirle a la gente lo que debería leer, como yo podría sacar aquí una lista de 100 libros y decirles, claro, lean esto, pero yo diría como acércate al libro que sea que quieres leer, o sea, si quieres leer un manga, una novela gráfica, los libros con dibujitos, lo que tú quieras leer y lo que a ti te llame la atención, eso es lo que tienes que estar leyendo. Así, si nadie más lo está leyendo y te dicen que es como de autoayuda, como a mí me da igual, como lo que sea que
uno quiere agarrar y leer, eso escogería. Como creo que un gran error también es como forzarte a leer un libro que no te gusta. Por ejemplo, no sé, si ya escogiste a Fernanda Melchor porque todo el mundo la ama y resulta que no te gusta Temporada de Huracanes, pues que no te guste Temporada de Huracanes. O sea, si no te gusta, como que no sigas leyendo un libro que no te gusta, por ejemplo. Ese es mi consejo. Y otro, mmm, para mí fue muy importante y siempre ha sido muy importante que toda la vida he llevado un diario. O sea, sí escriba como hoy fui por hamburguesas y no me gustaron. O sea, como el ejercicio de sentarte a escribir algo que hiciste en el día y cómo te hizo sentir, eso también es como importante. También creo que como que existe esta necesidad a veces de que nuestros hobbies o como las cosas que nos gustan hacer, como que uno las tiene que hacer bien y eso está como un poco chafa, como si a mí me gusta dibujar pero dibujo bien mal, pues ya lo dejo de hacer porque lo hago mal, no sé si me explico. Entonces creo que eso pasa mucho actualmente, como si no sé hacer esta cosa, pues mejor ya no la hago, pero es como, pues no importa, o sea, si te gusta escribir, puedes seguir escribiendo, o sea, sin como la espera o la necesidad de alguien, que alguien más te diga como, es que esto está bien escrito, porque pues eso es súper complicado. Por ejemplo, yo sigo sin saber cuántas personas están en esta conversación, pero tenía pensado un ejercicio que creo que pueden como llevárselo como de tarea si se les antoja como al rato o en la semana que tengan un tiempo libre, a escribir sobre un objeto de infancia, como un juguete preferentemente, pero lo que sea. Por ejemplo, yo cuando tenía como 6 años estaba obsesionada con una almohada que tenía un león que acabo de tirar hace como 2 años porque siento que tenía como ahí un tumor de ácaros, o sea, entonces como un objeto de infancia que les gustara mucho, como una Barbie, un lo que sea, si fuera una frazada o usaron chupón y lo adoraron y lo tenían como hasta que tenían 10 años también, como sentarse a escribir, a describir cómo era ese objeto, como a qué olía, de qué color era, y por qué les gustaba tanto, como qué les hacía sentir o por qué lo traían siempre para todas partes o no querían que se tirara o algo así. Como a veces creo que escribir sobre objetos es una cosa que puede ayudarnos a soltar la pluma porque a veces es difícil como autoconocimiento decir cómo me estoy sintiendo, no tengo idea. Entonces tal vez como sentarte a decir cómo es otra cosa como más visual y objetiva, eso puede ayudar mucho también. Entonces, si tienen ganas, pueden sentarse a escribir sobre un objeto de infancia que les gustará mucho. Y ya. Okay. Ay, pues yo sí lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Muchísimas gracias, Estefanía. De verdad que fue un privilegio escucharte. Fue súper rico y yo sí voy a ir a comprar Hipocampo. Ay, sí. Me dejaste con muchas ganas de seguir Gracias. leyendo. Y pues esperemos que no sea la última vez que te tengamos por acá en el Colegio de Psicología. Ojalá que te animes a dar un tallercito, algo. Me parece que Sí, tienes estaría súper muchísima bien. experiencia. Podemos Sí, practicarlo de después. verdad. Yo sería Acá muy feliz de ponernos a escribir, aunque por aquí pusieron como, creo que yo no sé escribir, pues eso es lo más divertido siempre, la verdad. A veces quisiera como volver a ese tiempo como de escribir solo porque sí, sin la presión de que esto será bueno o será malo, en realidad es muy divertido. Por ejemplo, si les gustaría como inscribirse a un taller así, conozco a una muchacha que se llama, yo puedo escribir aquí, ¿no? sí. Andrea Muriel, así es su Instagram también creo, pero ella da muchos talleres muy accesibles como económicamente, pues así sobre lo que sea que no requieren experiencia y es muy lindo hacer sus ejercicios también. Entonces, si un día dicen como, ay, no, es que me quisieran escribir algo, en lo que yo decido cuándo y dónde dar un taller, pueden ir con Andrea Muriel también. Ok, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. ¿Y dónde te podemos seguir, Estefanía, si queremos leer más, si queremos estar con contacto? Eh, Pues también tengo Facebook igual con mi nombre y mi Instagram es igual, pero tiene 3 guión bajos. O sea, es como Estefanía Arista y luego 3 guión bajos entre Estefanía y Arista. O sea, me pueden encontrar así.
Y ya en mi Facebook. Y muchísimas gracias, Michi, por escucharme, y Génesis, que es como la única persona que me sale, por... Ay, por Ok, de nada. el gatito le dice hola también. Ya, solo tiene hambre. Muchas gracias por invitarme. Y un gusto conocerlos a todos. Pues más gusto para nosotros, Estefanía. Nos vamos con muchas ideas, con mucha inspiración y con muchas reflexiones. Te agradecemos profundamente y esperamos de verdad que no sea la única vez ni la última que tenemos este intercambio tan interesante. Okay. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan linda tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, igual. A todos. Bonita tarde. Bye. Okay. Ya, Selena.